En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos nuestro consultorio de bolsa, 9:41 minutos de la mañana, nada menos en Canarias. Soy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rubén. Encantado de estar contigo. Vamos a tomarle el pulso al mercado y a IBEX 35, que de nuevo va a ir hoy por encima de los 9.900 puntos, subiendo un 0,4%. Ahora buscamos protagonistas, que los tenemos hoy, por ejemplo, una compañía que ha presentado resultados, que es como el BBVA, que los está celebrando en bolsa con una subida del 1,5%. Lo mejor vuelve a ser para Grifols. Dame cuentas cómo está Grifols y BBVA técnicamente. Antes el IBEX, los mercados. Samuel, ¿cómo los ves? Bueno, pues en líneas generales, la verdad que el mercado de momento una semana relativamente positiva, ¿no? Ayer tuvimos aunque tuvimos ayer ligeras caídas, pero bueno, nada significativo. Y hoy parece que el mercado pues se lo está tomando todo pues de forma bastante optimista, ¿no? Lo que sí seguimos detectando, esto lo comentábamos en semanas anteriores, ¿no? Como los mercados europeos tenían cierto retraso con respecto a las últimas subidas que hizo el mercado americano, ¿no? Y todavía vemos un poquito de retraso en el selectivo español, ¿no? En el IBEX 35, que no termina de despegar. Veíamos, por ejemplo, finales de la semana pasada como el Eurostock marcaba máximos históricos, el DAX también está rozando esos máximos históricos, pero el IBEX 35 pues todavía está un poquito rezagado, ¿no? Quizás por el peso que tiene dentro del selectivo tanto los bancos como las principales energéticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando vayamos conociendo los resultados, que ya hemos visto, ¿no? De BBVA, que han sido muy buenos, y también los resultados de Santander, del resto de bancos, y empezamos a ver también resultados de las principales compañías del IBEX 35, seguramente pues creemos que si los resultados son positivos, en líneas generales podríamos volver otra vez por encima de los niveles de los 10.000 puntos. Aún así, de momento, precaución, porque la semana pasada lo estuvimos comentando, ¿no? Esa barrera de los 10.000 puntos que se perforó a la baja es muy importante y estamos entre esos niveles de los 10.000 y los 9.700, 9.800 puntos. Por tanto, bueno, veremos a ver si sesión de hoy y esta semana, con las presentaciones de resultados, animan a los inversores a atacar de nuevo ese nivel de los 10.000 puntos. Técnicamente, BBVA, que está subiendo de un 1,5% tras resultados, ¿cómo está? Pues vámonos directamente al gráfico de BBVA. En principio nosotros lo vemos bastante bien. De hecho, es de las acciones del IBEX 35 que estamos planteando para el corto plazo, ¿no? Introducirlas en la cartera. Muy buenos resultados, hoy muy buenas subidas. Y lo más interesante es que en el muy corto plazo, en el intradiario, pues se está batiendo en estos momentos esa zona de los 8,22, ¿no? Por tanto, si se consolida hoy el precio por encima de ese nivel, al cierre de la sesión, posiblemente tendríamos buenas oportunidades ahí de entrada en el corto plazo, ¿no? Que nos pueden llevar de nuevo a la zona de los 8,71. Y la referencia ahora mismo más importante que tenemos por nivel de soporte de las últimas sesiones, pues son esos 7,97. Aún así, pues bueno, de fondo la tendencia alcista es prácticamente perfecta. No tenemos nada que discutir a lo que está haciendo BBVA, y yo creo que seguramente pues sigamos viendo esa tendencia alcista, ¿no? Después de esas pequeñas correcciones de inicio del año, que yo creo que son simplemente correcciones técnicas después de una gran subida desde la zona de los 7 hasta los 8,71, pues yo creo que esa fase correctiva ya está a punto de finalizar, y si se consolida hoy por encima de ese nivel de los 8,22, pues seguramente veamos mayores subidas. Por tanto, yo creo que una perspectiva muy positiva técnicamente para BBVA en este momento. Dime algo de Grifols. Grifols, pues en el caso de Grifols, pues bueno, lo que estamos viendo es muchísima volatilidad. Obviamente, pues el impacto de todo lo que ocurrió, ¿no? con este fondo de Gotham City Research, pues ha impactado de forma muy muy importante las cotizaciones. Lo que nos gusta desde un punto de vista técnico, eliminando, ¿no? todo el ruido de las noticias que estamos escuchando sobre Grifols, pues bueno, es un poco que está soportando muy bien o está aguantando muy bien el nivel de los 8 euros, ¿no? Que lo ha aguantado bien, que es un nivel de mínimos importantísimo, y que bueno, que está ya en una senda o en un principio de senda de recuperación. Ahora bien,
yo considero que de momento no existe ninguna estructura que nos indique que sea un título de momento a tener en cuenta. Primero, por la volatilidad que está registrando en las últimas semanas, y segundo, porque no existe ningún patrón o ninguna estructura técnica que nos indique que estas subidas pues se van a consolidar y que volvamos de nuevo pues a niveles de los 14 o de los 15 euros. Yo creo que todavía quizás puede hacer alguna pequeña corrección a niveles intermedios entre la zona de los 9,20, y luego ya a partir de ahí, si realmente aguanta esos niveles de soporte entre los 8 y los 9 euros, entonces a partir de ahí quizás sí veamos una recuperación quizás más sólida, ¿no? Todo dependerá también un poco de todo lo que ocurra con el caso de Grifols, ¿no? Finalmente qué ocurre con esas cuentas y cómo finaliza, ¿no? todo este culebrón que tenemos ahora mismo con Grifols. Vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro YouTube Intereconomía Radio. Juan Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Sí, mira, llamo para preguntar por Supermicrocomputer. Bueno, es un análisis, a ver cómo lo ve, y si me puede decir si lo puede ver ahora, cómo viene la preapertura, todo esto, o dónde se puede mirar esto. Y luego otra acción, ya la última, es Cyclarium. Esto es un análisis. Cyclarium. El ticket no me acuerdo. Pero... Cyclarium, vamos a ver si lo encontramos. Sí, Cyclarium creo que es. Sí. Vamos a ver un segundo. ¿Con S o con C, no? Ciclo, ¿no? De Cyclarium. Sí, con C, sí. No me sale. No sé si es CICL, esto no me acuerdo. No me sale nada. Yo tampoco. Es una farmacéutica, Cyclarium Therapeutics, puede ser. Vamos a ver si lo encontramos. ¿La primera sí que la tienes más controlada? Sí. Sí, por supuesto. O sea, Supermicrocomputer, perfecto, sin ningún tipo de problema. Gracias por llamarnos, a ver si vamos a encontrar. Muy bien, gracias. Gracias. Pues bueno, en cuanto a Supermicrocomputer, obviamente es un título que ha tenido una fuertísima tendencia alcista, muy vertical en estos momentos. Por tanto, pues bueno, yo cuando tengo ese tipo de movimientos siempre aplico la misma técnica o la misma estrategia, ¿no? Es muy fácil, realmente simplemente es tener en cuenta pues un retroceso de Fibonacci, en el cual vamos a medir desde el último mínimo hasta los máximos que está marcando, ¿no? Lo que vemos obviamente es una subida muy muy vertical, ¿no? Por tanto, tomar posiciones en este momento pues es realmente complejo, ¿no? Yo creo que había que esperar alguna corrección a zona de los 423, 424 dólares, y a partir de ahí pues empezar a generar posibles oportunidades. Obviamente, de fondo, la estructura que nos da o el comportamiento que está teniendo la compañía es tremendamente alcista, ¿no? Pero sí es verdad que registra mucha volatilidad, también, ¿no? Las subidas son demasiado verticales y que, bueno, puede tener pues caídas similares. Por tanto, habría que tener algo de precaución con el título. En principio, bien, pues parece que técnicamente tiene mucha fuerza la compañía, pero habría que tener, yo creo que cierta precaución por esa volatilidad. No te puedo dar grandes referencias en cuanto a niveles de resistencias o soportes, aparte de esa franja o esa zona lateralizada que marcó entre la zona de los 356 y los 235, que para el medio y largo plazo pues serían las principales referencias. Y pues si queremos aplicar alguna estrategia un poco más especulativa, pues yo intentaría buscar niveles de entrada aproximadamente sobre los 423, 424 dólares y stop muy muy ajustados en niveles de los 378, 379 dólares. Esas serían para mí ahora mismo, dentro de esa estrategia, las dos referencias principales, pero a nivel técnico poco más se puede decir, ¿no? Después de las fuertes subidas. De la otra no tengo noticias, Samuel, así que si nos lo manda, si lo recupera y nos lo manda por escrito, a lo mejor, si recuerda cómo era exactamente, recuerda el ticker, se lo miramos. Vamos con un mensaje de audio, Samuel. Por supuesto. Buenas tardes, soy Jesús desde Madrid. Me gustaría que el analista hiciera un análisis técnico de las acciones de Lecnor, soportes y resistencias. Muchas gracias por todo y un saludo. Muy bien, pues venga, pues vamos, resistencias y soportes y un poco de análisis sobre el Lecnor. En líneas generales, pues bueno, como todos vemos, la tendencia general es muy, muy alcista, ¿de acuerdo? Ha alcanzado unos niveles de resistencia
máximos en la zona, su principal resistencia ahora mismo, ¿no? Son esos máximos que registró en la zona de los 19,75, y el nivel de soporte más cercano que vamos a encontrar va a ser la zona de los 17,30. Ahora mismo se encuentra, digamos, en una ligera fase de corrección después de esas fuertes subidas, y las referencias que podríamos tener en cuenta en este momento, además de esa zona de soporte que comentábamos en los 17,30, sería también la zona de los 18,13, ¿no? Que me coincide con ese proceso alcista que ha desarrollado desde, pues, prácticamente desde principios del mes de noviembre. Por tanto, para mí muy importante la referencia en los 18,15, también la zona de los 17,15, 17,29, y como resistencia pues tenemos la zona de los 19,75, ¿no? Como su anterior nivel máximo. Venga, YouTube, 2 valores, pregunta José Miguel. ¿Cómo ves Scorpio Tankers? El ticker es S de Sevilla, T de Tarragona, N de Navarra y G de Gerona. STNG para entrar. Scorpio Tankers. Y también dice que tiene FactSet Research, FDS, FactSet Research, compradas a 458,86. Que si le puedes decir cómo la ves, stop loss, soportes y resistencias. Venga. Vale, pues empezamos por Scorpio Tankers, que bueno, en principio la verdad que su evolución es muy positiva, una tendencia muy alcista, ha roto muy bien los niveles anteriores de resistencia importantes que estaban en la zona de los 63,35, 64 dólares aproximadamente, ha dado una buena continuación, pero me parece a mí que ahora mismo lo vemos en, digamos, en ciertos niveles de sobrecompra, o sea, apreciamos cierta sobrecompra ahora mismo en el valor. Por tanto, la idea sería, pues bueno, esperar de nuevo posibles correcciones de nuevo hacia zonas de los 64 dólares, y a partir de ahí pues mantener o buscar, ¿no? Nuevas posiciones alcistas, o mantener las posiciones alcistas que tenga. Por tanto, para mí las dos referencias ahora mismo más importantes serían los 67 dólares y la zona de los 63,35. Esas zonas pueden ser interesantes para reincorporarse en el título como niveles de resistencia anteriores que ahora posiblemente actúen como zonas de soporte. Y luego en cuanto a FactSet Research, estaba en 450 y algo, creo recordar. 458,86. Eso es. Bueno, la verdad que el título ha mostrado cierta resistencia a superar su máximo anterior en la zona de los 473, 474, ¿de acuerdo? Y bajo mi punto de vista debería tener muy en cuenta el nivel de soporte anterior en la zona de los 450,96. Obviamente, si vemos una superación, de hecho, además, el comportamiento de ayer fue bastante positivo, si vemos una superación de esos 473 o incluso la zona de los 478, sería obviamente para mantener, y muy en el corto plazo, más en el trading intradiario, por si quiere ir asegurando pues los movimientos o el beneficio que lleva acumulado, porque cotiza 472, pues la zona, ese micro soporte o soporte intradiario de la zona de los 465 lo vigilaría para la sesión de hoy y la sesión de mañana. Mientras que no amenace esa zona de los 465, se podría mantener perfectamente la acción comprada, pero cuidado porque hay que vigilar de cerca esa zona de resistencia donde ya ha mostrado cierta debilidad. Venga, una más, minutito y medio antes de irnos al boletín. Te dejo deberes. Samuel, pregunta Antonio, ¿cómo ves una entrada en Diageo y Tesla? Venga, pues vamos a ver a Diageo, entiendo, en Londres o el ADR. Bueno, vámonos al ADR, ¿no? Que será más sencillo para él. Bueno, en el ADR de Estados Unidos de Diageo, lo que sí estamos viendo es que se encuentra la compañía en una fuerte fase correctiva, una gran tendencia bajista de los últimos meses, pero sí es verdad que está empezando a mostrar ya cierta fortaleza o intención de superar su último máximo decreciente, que está situado en la zona de los 146 dólares. Este es el ADR. Por tanto, si el título consigue superar ese último
máximo decreciente, significa que posiblemente esa tendencia bajista haya llegado al final. Y por tanto, pues bueno, se podrían empezar a plantear estrategias alcistas. Por tanto, para mí la clave en Diageo sería esa zona de los 146, 147 dólares. Si hay una superación de esa zona, entonces ya plantearía estrategias alcistas sin ningún problema. Y por supuesto el stop, pues por debajo de los mínimos anteriores, por debajo de la zona de los 136. Antes de ir con Tesla, ¿por qué es más fácil el ADR? Para que nadie se me quede con la duda. Bueno, pues sobre todo costes operativos. Los costes operativos de Estados Unidos son normalmente mucho más reducidos que los costes operativos en Europa. Entonces, normalmente la mayoría de los brokers lo que hacen es integrar el ADR porque supone un coste operativo más bajo, digamos, para los operadores o para los inversores. Yo normalmente, sobre todo, por ejemplo, acciones francesas, españolas o acciones del Reino Unido que también tienen cargas impositivas, pues quizás a veces es más interesante irte al ADR porque por costes operativos es más interesante. Dime en 30 o 40 segundos si está Tesla para entrar y te dejo deberes. De momento Tesla no está para entrar, ¿no? Después de las presentaciones de resultados tuvimos esas caídas importantes, zona de los 180 dólares, de momento se mantiene en una fase bajista, ¿no? Con un canal lateral bajista muy claro, y aunque estamos en la parte baja de esa fase correctiva, Tesla podría irse de nuevo a la zona de los 153. Por tanto, yo de momento no veo a Tesla como un valor que debemos tener en cuenta. Seguramente en las próximas semanas, en los próximos meses, empiece a estar interesante si genera algún tipo de estructura de cambio. Pero de momento la tendencia sigue siendo bajista de los últimos meses y por tanto ahí no debería haber mucho interés. ¿Puede haber un repunte? Pues sí, obviamente. Podría volver de nuevo a la zona de los 214 para intentar cubrir ese gap que nos ha dejado después de la presentación de resultados. Pero de momento los máximos y los mínimos se mantienen en una estructura total y absolutamente bajista. Por tanto, de momento hay poco interés. 3 valores te dejo que preguntan por aquí. Ángel, por Edison International, EIX. Dice, creo que puede subir a su primer soporte 69,40 y con proyección se supera hacia los 73. Pregunta Roberto por Vinci para entrar, que como verías Vinci una posible entrada, e Indra, que lo pregunta José Manuel, para mantener. Edison International, Indra y Vinci. Y te pregunto a la vuelta por 2 que presentan cuentas hoy, Alphabet y Microsoft, ¿no? A ver cómo vienen. Me lo explica luego, Samuel, hasta ahora. Venga. Perfecto, hasta ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Pendientes nos dejábamos, Samuel, Edison International, Vinci e Indra. Edison era para entrar, Vinci no, Edison era comprada. Si puede subir a su primer soporte en 69,40 y con su proyección supera los 73, Vinci si era para entrar, Indra para mantener. Eso es. Sí, bueno, pues vamos con lo primero de todo, con Edison, ¿no? A mí lo que me resulta un poco, digamos, lo que me resulta interesante de Edison en este momento es que lleva en una zona de lateralización pues prácticamente desde principios de 2022, ¿no? Entre la zona de los 58, 59 dólares y la zona de los 73, 74 dólares. Teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿no? Donde siempre vemos constantemente cómo la zona de los 58, 59 dólares es una zona donde existe siempre un fuerte rebote alcista, estamos ahora mismo en la zona de los 67,70, ¿no? La zona de los 60. Un cierto rebote alcista. Quizás para entrar ahora mismo en este momento, yo la verdad que no lo veo, ¿no? No creo que sea un buen momento y quizás habría que esperar a zonas de los 61 dólares, 61 o 62 dólares, que es donde pues tenemos una zona de soporte un poco más consolidada, respaldada también por la directriz alcista que mantiene el título, y una zona donde ahí siempre pues ha demostrado el título que tiene cierta fortaleza, ¿no? Cada vez que llega a esos entornos de los 60 dólares, pues es una zona donde siempre ha habido ese rebote alcista, ¿no? Por tanto, ahora mismo la situación técnica que tenemos es que estamos en mitad de la nada, ¿no? Estamos en justamente importante que hay en la zona de los 73, 74,
y la zona de los 58, 59 dólares, ¿no? Por tanto, de momento, yo creo que lo más interesante pues es esperar, ¿no?, a que vuelva otra vez a los niveles de soporte. Luego comentábamos también Vinci, que Vinci me habíamos comentado que estaba comprada a 69.40. No, esa era la de Edison, que si podía superar Edison. Y entonces Vinci era para una posible entrada. Para una posible entrada. Eso bueno, es. ahora mismo en el caso de Vinci, aunque su tendencia es muy alcista, ¿no?, y de fondo pues se observa, ¿no?, cómo tiene cierta fortaleza, estamos empezando a ver cómo en estos últimos máximos que se han dado en la zona de los 117, la zona aproximadamente de los 119, se empiezan a detectar divergencias bajistas, ¿no?, donde empezamos a ver cierta debilidad en el crecimiento de la acción. Bajo mi punto de vista, deberíamos observar muy de cerca esa zona de los 112 euros, y a partir de ahí, pues bueno, valorar cuál es la situación técnica del título y si genera algún patrón alcista, pues tomar posiciones. Pero al existir esa divergencia, existe cierto riesgo de que el valor se pueda ir de nuevo a zona de los 105 o 110 euros. Por lo tanto, ahora mismo no me parecería interesante, ¿no? Y luego, por último, hablábamos Indra de para Indra, mantener, pero no tengo precio, no nos lo da el oyente. Pues en principio yo creo que sí, yo creo que Indra se debe mantener, es una acción que se debe mantener porque además ha roto un máximo, la semana pasada cerró por encima del máximo que registró en 2011, uno de los máximos más importantes, y la tendencia de momento se mantiene pues muy sana, muy alcista, con un gran vertical, y no muestra de momento ningún tipo de debilidad o ningún tipo de nota de debilidad, ¿no? Por tanto, hay que mantenerla. Sí es cierto que, bueno, que si observamos cierta debilidad, pues quizás habría que vigilar más en el corto plazo el último nivel de soporte que nos ha dejado en la zona de los 15,64. En el caso de que estemos dentro del título y digamos, bueno, pues si planteamos una estrategia de salida del título, pues quizás esa zona de los 15,64 sería la zona donde habría que empezar a plantearse ya la salida para evitar mayores correcciones. Para entrar en estos valores, precio de entrada y stop en ACS, Robi, porque Grifols ya lo analizábamos. Oye, ACS, después del tarantantán de ayer, ¿cómo está ACS? Hoy está en bolsa recuperando un poquito, 0,7. Bueno, obviamente la sesión de ayer fue muy muy negativa para CS por la decisión del Tribunal Supremo sobre el tema de la P7, pero yo creo que hay que mantener la calma, ¿no? Ya ha demostrado pues ACS, ¿no?, que tiene una gran capacidad de crecimiento, que sus números son muy positivos, y además desde la parte técnica consiguió superar unos niveles máximos o unos niveles de resistencia muy importantes por encima de los 36 euros, ¿no? Por tanto, esta corrección, que de hecho, pues bueno, ya lo estuvimos comentando creo que hace algunas sesiones, ¿no?, donde veíamos ya que después de alcanzar esa zona de los 40 con 90, pues empezaba a haber cierta debilidad y podría haber correcciones, pues definitivamente ayer con la noticia se cumplió pues toda esa previsión y se fue directamente a esa zona de los 35-36 euros. Esta zona es una zona potencial de entrada. Ahora bien, como la caída ha sido tan violenta, creemos que todavía pues el título debería digerir este movimiento, ¿no?, que tuvo en la sesión de ayer. Pero la zona en la que se encuentra debería ser una zona potencialmente de entrada, y la verdad que no observamos de momento ningún patrón de entrada en esta zona, pero los 35-36 euros podría ser una buena zona de entrada. Simplemente necesitamos en el corto plazo una indicación, un pequeño cambio que nos dé pues ese momento de toma de posiciones. Pero la zona en la que se encuentra, a mí personalmente en el medio largo plazo me parece muy interesante para tomar posiciones y que el título pues siga creciendo. Y luego por otro lado me decías Robi, también para entrar. Robi. Robi, en principio, a mí para entrar en estos momentos no me gusta, porque también tuvo ayer en la sesión de ayer una importante caída, además una vela de absorción, una vela como solemos definir, ¿no?, total, que absorbe, digamos, el movimiento de las últimas sesiones, y creo que habría que esperar a la zona de los 55,25. Esa zona para mí
sí es muy interesante porque la tendencia de fondo sigue siendo una tendencia alcista, pero digamos que necesita también digerir toda esa gran subida que ha tenido pues prácticamente desde que marcó la zona de los 47, 46 euros allá por el principios del mes de noviembre, ¿no? Por tanto, después de esa grandísima subida, las correcciones podrían ser un poquito más prolongadas y podríamos ver, según la referencia que tenemos, aproximadamente la zona de los 55, 56 euros. Para mí, esa zona sí sería una zona muy interesante para tomar posiciones alcistas. Dime rápido si están Allianz y Palantir para entrar. Venga, Allianz. Vamos a ver si la tengo. Allianz. Uy, espérate un momento. ¿Sector asegurador bien? Pregunta otro oyente aquí por Munich Re. Allianz. Y habéis hablado mucho de ella últimamente, de Munich Re. Allianz. Vamos a ver, que no la encuentro ahora. Allianz. Sí. ALV es el ticker en el mercado alemán. ALV. Sí, lo que pasa es que a veces no... aquí está, ya la tengo. Vale. Bueno, pues para entrar Allianz en este momento yo creo que vamos un poco tarde, ¿no? Porque superó niveles máximos importantísimos justo de prepandemia por encima de los 232 euros y ahora mismo pues nos está empezando a dar ya señales de divergencia, señales de agotamiento. Por tanto, para entrar yo creo que deberíamos esperar alguna corrección que se aproximara a la zona de los 232, 233 euros y a partir de ahí, pues bueno, valorar si se genera algún tipo de patrón al alza, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, con los últimos máximos que nos está dando, esos máximos, la zona de los 274, 247, 245, nos está dando divergencias y por tanto hay un posible agotamiento de las últimas subidas y podría generar alguna corrección mayor, ¿no? Por tanto, me iría directamente a la referencia más importante que tenemos en la zona de los 232, que para mí sí sería la zona interesante. Y luego me decías Palantir. Eso es. Ok. Nos vamos a Palantir, que bueno, que se mantiene también en una especie de rango lateralizado con una ligerísima tendencia al alza entre el nivel del soporte que tenemos en la zona de los 13,66 y la resistencia que no consiguió consolidar en la zona de los 20 y ahora mismo estamos en una zona intermedia, ¿no? Por tanto, ahora mismo para tomar posiciones no es nada interesante, ¿no? Al menos en el corto o medio plazo. Deberíamos ver al menos superaciones de los máximos anteriores por encima de los 21,50 para plantear ya una subida mayor que nos pueda llevar hasta la zona de los 28, los 29 dólares. Por lo tanto, de momento, Palantir no me parece un título que deba ser revisado ahora mismo para tomar posiciones. Antes de irnos, Microsoft, Alphabet, protagonistas de hoy. Cuentas, ¿entrarías antes? Eso es. ¿Qué hacemos? A ver, yo en el caso de Microsoft vamos tarde. Tomar posiciones ahora mismo en Microsoft creo que está muy sobrevalorado. Vamos a ver qué ocurre con la presentación de resultados. Seguramente serán pues resultados pues muy positivos para Microsoft. Y el problema o la duda que yo estoy teniendo con esta presentación de resultados es que estamos viendo cómo las previsiones de las presentaciones que nos dan los analistas sobre los resultados de las compañías están por debajo de los resultados que se vieron en el segundo y en el primer trimestre de 2023. Por tanto, se está haciendo, digamos, mucho caso a lo que ocurrió en el cuarto trimestre de 2022. Yo creo que lo va a superar, pero ahora mismo lo veo muy sobrecomprado al valor a Microsoft. ¿Y Alphabet? Y en cuanto a Alphabet, lo que sí me gusta mucho es que la semana pasada cerró por encima de sus máximos históricos. Entonces, si me tengo que decantar por dos, prefiero Alphabet para tomar posiciones, yo creo que para la jornada de mañana, antes que Microsoft, honestamente. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por acompañarnos un consultorio de bolsa más. Cuídate y a ver qué nos deparan esos resultados esta noche. Gracias. Eso es. Muchas gracias a todos. Hasta luego.